Soy Germán Blanco Álvarez, estudiante de Ciencia Política, matriculado en el curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia. Estoy desarrollando con este video el trabajo final, la fase 4. Nosotros durante la materia observamos la historia de nuestro país por siglos. En el siglo XIX, que es al que inicialmente me voy a referir, pues se inicia con el proceso de independencia después de la colonización de la que fuimos objeto. Aparecen durante el siglo unas distintas formas de Estado, la Federación, la Confederación Granadina, próceres de nuestra historia, pero también una serie de personajes políticos, muchos de ellos durante el siglo con una ascendencia muy marcada, guerras y conflictos civiles, la Patria Boba, la batalla del Puente de Boyacá, la Guerra Civil de 1851, la Guerra de los 1000 días, también múltiples constituciones políticas, 1810, 1821, 1853, el 63 y la de 1886 que duró más de 100 años. La economía fue básicamente agrícola, las formas de gobierno en principio monárquicas y después presidencialistas ya muy arraigadas. Se presenta el antiesclavismo, el esclavismo entonces se acaba en Colombia, que aparece ya como una república unitaria al lado y a la par de una serie de partidos políticos, bipartidismo en principio, liberal conservador, que están en una pugna permanente. Ahora, respecto del siglo XX, el siglo anterior, pues el hecho más significativo inicial es la separación de Panamá, con la connotación que eso tuvo política, geográfica y fundamentalmente económica. Es un siglo donde hay una muy importante apertura económica, con procesos de industrialización, pero que también se presentan en él guerras y lo que se denominó la violencia partidista, que se extendió por todos los territorios, fundamentalmente también rurales. Aparece la República Liberal, se da por ejemplo el Bogotazo en 1948, Jorge Eliezer Gaitán, su asesinato. Hay una serie de golpes de Estado que van marcando el Estado, cómo se va equilibrando en sus gobiernos. Aparece un concepto muy importante, las asambleas nacionales constituyentes. Se dan varias durante el siglo, pero la más importante es la 1990-1991, que es la que entrega la nueva constitución política, la que hoy todavía es vigente, muy a pesar de los cambios que ha sufrido. Aparece el sufragio femenino, por primera vez en 1954 se aprueba y en el 57 vota la mujer. Se da el Frente Nacional, una dicotomía entre liberales y conservadores para alternarse en los gobiernos desde el 54 hasta el 74. Las guerrillas y las autodefensas, que hoy todavía subsisten en la mutación, muy a pesar de los procesos de paz. El Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez en el 82, la famosa recesión económica que marcó tanto la economía del país, el narcotráfico, esa figura que hoy todavía existe y que ha permeado todos los escenarios, la toma del Palacio de Justicia por el M-19, también es absolutamente significativa, Armero, con lo que significó el Nevado del Ruiz en su momento para la economía y para el tejido social nacional. Del siglo XXI solo evaluamos 2 décadas. Tienen que ver fundamentalmente con procesos de globalización y universalización de todo, fundamentalmente la economía. El Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, los procesos de paz que se firman con la guerrilla de las FARC, la reelección presidencial que se nos da por 2 oportunidades hasta que se extingue, el primer gobierno de izquierda en más de 200 años con Gustavo Petro, los permanentes diferendos limítrofes que tiene Colombia con otros estados, que también se vuelven diferendos políticos, como por ejemplo con Venezuela, la emergencia universal de salud pública, el COVID-19, que marcó la vida de todos los colombianos y de todo el mundo, la cierta estabilidad económica en los mercados que tiene Colombia, sobre todo con la firma también de los tratados de libre comercio con muchas naciones. Ciencia política versus Colombia, porque ya estudiamos su historia. Partimos del hecho de que es una ciencia social que estudia las relaciones de poder, y en esas relaciones de poder hay autoridad, hay individuos, hay grupos, hay organizaciones, todos interactuando, generando y creando sistemas políticos que tienen que ver con el poder
y que es a través de esos sistemas y de ese poder que se generan decisiones políticas. La historia de Colombia es muy importante para ir marcando el desarrollo del Estado, paulatina y progresivamente hasta nuestros días. Una democracia muy sólida en América Latina que reconoce, pero mucho, la existencia de la ciencia política en el estudio del poder y en la coexistencia de los distintos actores.